Le ruego que bendiga a cada uno de los que estamos aquí reunidos, que nos guarde, nos proteja, nos cuide y sobre todo, Señor, nos muestre de su Espíritu Santo para perfeccionamiento nuestro y de la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mateo, capítulo número 26, versículo número, gloria a Dios, versículo número 69, amén. 69 y 70 lo voy a leer. Voy a ir hoy a varias citas bíblicas, entonces dado que ya no me va a poder ver o no puede ir tan rápido, vamos a poner mucha atención. Mateo capítulo 26, versos 69 al 70, dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Hasta ahí. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pongamos atención, amén. El tema de esta noche se llama del miedo a la victoria. Amén. Todos nosotros como seres humanos pasamos por una etapa, o todos nosotros tenemos dentro de nuestra vida miedo, temor. ¿A qué? Principalmente a lo desconocido, a lo que no sabemos, a lo que desconocemos. Muchos, antes de conocer de Cristo, o aún conociendo de Cristo, tienen miedo a la muerte. Otros tienen miedo a perder a un familiar. Otros tienen miedo a quedarse en la calle. Otros tienen miedo a no tener un ingreso económico. Otros tienen miedo a caerse de las alturas. De hecho, yo creo que muchos han soñado que de repente se caen hasta el cuerpo le hace, ¿no? Que uno siente, soñé que me caía. ¿Por qué? Porque nos da temor, nos da miedo. O no sé si a lo mejor, a mí en lo manera personal, a mí me da mucho miedo o temor el morirme ahogado. Siento que la desesperación me causa mucho miedo. Entonces cuando me meto en una alberca y no toco el fondo, como que si no me mantengo en calma, empiezan los problemas. Entonces el Señor, por medio de la palabra de hoy, nos va a enseñar a cómo superar el miedo. Porque aunque usted no lo crea, que usted está viendo acá enfrente gracias a estas lamparitas, es una persona, yo, hermano Diego, soy una persona con bastantes defectos, con bastantes, ¿cómo le podemos decir? Con bastantes errores, exactamente. Y dentro de mis defectos y errores, el Señor me ha ido quitando, creo que poco a poco, algunos más notorios que otros. Entre los más notorios es que el Señor me ha ayudado a casi no tener miedo de cualquier cosita que vea en la tele, que pase en nuestra realidad. Ejemplo, la mayoría de gente aquí en la capital del país, en la Ciudad de México, escucha la alerta sísmica y le da miedo, se les paraliza el corazón, se les baja el azúcar, se ponen pálidos, etcétera, por el acontecimiento que pasó hace ya algunos años. Y a pesar de que yo también pasé eso, yo escucho alerta sísmica y no me exalto, no me da temor, no me da miedo. Sin embargo, es entendible porque somos seres humanos. Y como humanos tenemos esa cualidad, que podemos decir cualidad de cierta manera humana, de tener miedo o temor. Porque eso nos ayuda a ser cuidadosos en lo que hagamos o en el procedimiento que tengamos que hacer en nuestro diario vivir o en una decisión. Sin embargo, el miedo del que estamos hablando ahorita es un miedo que no nos impide realizar una obra afectiva a Dios o una obra efectiva a Dios. Es decir, nosotros decimos o creemos que Cristo Jesús nos ha ayudado a ya no tener temor, a ya no tener miedo, pero escuchamos la alerta sísmica y somos los primeros, y dijo el Señor, hágase la luz, y se hizo la luz. Y sin embargo somos los primeros que gritamos, está temblando, ¿no? O algo así. Y somos los primeros en sentir miedo o temor de a lo mejor quedar mal con un familiar. Tenemos miedo, no sé. ¿A qué podemos tener miedo? ¿Cuáles son sus miedos? Quedarse solo, quedarse sola, no poder vivir en una casa, ser echado a la calle, que te corran del trabajo, no poder cumplir tus expectativas, no poder cumplir tus metas.
Pues hay alguien en la Escritura que nos entiende a la perfección y es Cristo Jesús. Y Él nos advierte, como le advirtió al apóstol Pedro, que si no nos preparamos, no nos fortalecemos en Él, vamos a caer y vamos a sucumbir ante el miedo. Mateo capítulo 26, verso 69. Dice que Pedro estaba sentado fuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Recordemos que un poco antes, en el mismo Mateo 26, en el verso 31, que son unos versículos anteriores, el Señor dice lo siguiente. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Es decir, que se creyeron mucha brocha, como decimos en México. No importa, Señor, yo no te voy a negar. El Señor les dijo: ¿saben qué? Me van a negar. Me van a negar, se van a escandalizar. Van a darse cuenta que no está el pastor, no va a haber un guía y van a sentir miedo. Yo no sé si usted ha tenido miedo alguna vez. ¿Alguna vez lo han asaltado? ¿Alguna vez ha tenido temor de que a lo mejor el tanque de gas se está escapando el gas y va a explotar? De que de repente suene la alerta sísmica o no suene y empieza a temblar y se caiga la casa encima de nosotros. Por lo regular, el miedo va acompañado del egoísmo. ¿Por qué? Porque el miedo es algo que a nosotros nos va a afectar. A mí me da miedo quedarme solo. A mí me da miedo que se me muera un familiar. A mí me da miedo quedarme en la calle. Me da miedo no tener dinero. Me da miedo X o Y cosa. No tener un estudio, no tener una carrera, no tener un trabajo para solventar una familia en el futuro, no tener una casa, no tener que ofrecer. El ser humano como usted y como yo tiene miedo. Muchos tenemos miedo a quedarnos sin piernas, a quedarnos sin un ojo, a que de repente ya no veamos. Yo me acuerdo, yo cuando era más joven, me estaba orgulloso de mí, porque yo recuerdo conocer a muchas personas y al que no le dolía o tenía problemas de la vista, tenía asma. Y al que no tenía asma, tenía problemas con el hígado, con el riñón, tenían eso que cuando lo de la leche, ¿cómo se llama? Que no pueden tomar leche, que son intolerantes a la lactosa, otros que no pueden comer mucha carne, etcétera. Y yo decía, yo me siento bien. Otros padecían caries, etc. Y yo me enorgullecía de mí mismo porque decía, pues yo no tengo caries, yo no estoy enfermo, rara vez me enfermo, estoy completo. Y me enorgullecía y yo mismo decía, soy la persona más sana que conozco. Tengo una vista de águila, o sea, yo desde aquí hasta allá puedo ver a la perfección. Pero el día que mi vista empezó a fallar por herencia, me espanté, me asusté y dije, ¿cómo es posible que yo puedo ver, que yo veía hasta allá, ahora no, ahora me cueste trabajo ver, me voy a quedar ciego? Y sentí miedo. Entonces el apóstol Pedro, cuando lo empiezan a cuestionar y ve que atrapan al Señor Jesús, y de repente por ahí alguien lo reconoce y dice, tú ibas con Él. Y le dice, tú estabas con Jesús, el Galileo. Quiero que se ponga en el lugar de Pedro. Jesús era una persona que constantemente estaba en la mira de los líderes de aquella época, de los líderes religiosos y hasta de los líderes políticos. Cuando fue con Herodes, dijo, yo he escuchado a ti, Jesús, hazme un milagro, ¿no? Jesús no le hizo nada.
Entonces Jesús estaba en la mira de todos. ¿Quién podía hacerle algo a Jesús? Jesús le decía a los fariseos, hipócritas, ¿no? Y no le podían hacer nada. No podían, los discípulos se sentían seguros con el maestro. No les podía pasar nada. Pero cuando vieron que a Jesús, el Hijo de Dios, aquel que le decía a la tormenta, cálmate, y la tormenta se calmaba, aquel que sanaba a los enfermos, aquel que resucitaba muertos, aquel que multiplicaba el pan, y ver que Jesús era atrapado, era arraigado de ellos, y no se defendía el maestro, como que todo ese poder que parecía tener el Señor, como que todo ese poder ya no lo vieron, y ya no se sintieron seguros y tuvieron miedo. El miedo en nuestra vida viene cuando salimos fuera de nuestra zona de confort. Un ejemplo muy claro: muchas personas no salen de su casa, de su pueblo, pero las personas que han salido de su pueblo, de sus orígenes, pueden entender lo difícil que es llegar a un lugar extraño, a una tierra lejana donde no conoces a nadie. Donde en tu casa tú decías, yo voy a la tienda y me conoce el de la tienda. Yo voy aquí al centro y sé que ahí está el parque, ahí está el kiosco, y ahí puedo estar un buen rato sentado, puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Pero llegar a una tierra nueva donde no conoces a nadie literal, no tienes un familiar cercano en el que le puedas decir, échame la mano, ayúdame. Literal es rascarse con sus propias uñas, causa miedo y temor. Por eso mucha gente no sale de eso. Y yo conozco a bastantes personas. Yo mismo nunca me imaginé cuando era joven salir de aquí. Jamás. Pero cuando llegó el momento de salir, uno sale y le da miedo, temor. Hasta el hecho de sentir una casa sola o vivir solo o sola, da miedo. Porque cuando uno vive con la familia, pues dice, bueno, apago la luz, yo sé que en el siguiente cuarto está mi mamá, yo sé que en el siguiente cuarto están mis hermanos, mis papás, sé que en la casa no está sola, sé que voy a llegar a la casa y hay alguien esperándome, y si no hay nadie, sé que va a llegar alguien, aunque sea ahí está el perro, la mascota, ¿no? Pero cuando uno se va a vivir solo, de manera literal, hasta cada noche, el hecho de ir a dormir cada noche y apagar la luz y decir, ahora sí, no hay nadie, no está mamá, no está papá, no está el vecino, no está el familiar, estoy solo en este lugar. Uno se va a dormir, se acuesta y uno está un poco más alerta por el miedo, el temor. Escucha un ruidito y van a entrar. No, ¿qué es? ¿Quién es? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Aquello. Simplemente nosotros mismos. Nos da miedo, temor ir a dormir a otras casas. Vamos a dormir a otras casas y no dormimos bien, ¿no? Estamos en otras camas y si estamos acostumbrados al ruido, el silencio nos aturde, como que nos desespera el silencio. Y si estamos acostumbrados al silencio, el ruido no nos deja dormir, nos molesta y decimos, pasé una noche terrible. Eso es parte del miedo. Sin embargo, hay miedos aún más grandes, que es miedo a morirnos, a perder un familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, muchos de los que estamos aquí, todavía tenemos a nuestro padre, a nuestra madre con vida, y los que no, y los que ya han pasado por ese proceso en el que pierden a mamá o papá, saben lo difícil que es quedarse huérfanos. Da miedo, porque ya no hay a quién recurrir. Cuando vive mamá y papá, dice, bueno, ahí están mis papás. Pero cuando no, dicen, pues ahora me toca enfrentarme al mundo solo o sola. El Señor en Lucas, en el Evangelio de Lucas, que es un poquito más adelante, en el versículo, en el capítulo número 22, Lucas en su capítulo 22, verso 20, dice de esta manera: de igual manera, después que hubo cenado, el Señor tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado.
Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer eso. Hasta ahí los discípulos no habían experimentado el miedo como tal. No habían experimentado el miedo como tal. No vaya a perder la cita bíblica en la que estábamos, en Mateo. O ya la perdió. Bueno, gloria a Jesús. En Mateo 26, seguimos leyendo Mateo 26, en el versículo número 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y después estamos tratando de visualizar los últimos momentos del Maestro con sus discípulos. Dice que entonces, después de que hubo cenado el Señor, les dijo a sus discípulos: esta noche uno de ustedes me va a entregar. Y entre ellos decían: ¿quién será? ¿Seré yo? ¿Serás tú? ¿Para mí qué eres tú? Tú eres el que va a entregar al Señor. ¿O seré yo? Porque no sabían quién iba a entregar al Maestro. Y entonces el Señor llegó con ellos al lugar que se llama Getsemaní. Mateo capítulo 26, verso 36. Y le dijo a sus discípulos: sentaos aquí en tanto que voy allí y oro. Empezó el Señor a sentir angustia, empezó a sentir el Señor temor. Yo recuerdo una de las veces que más miedo he sentido, o la vez que más miedo, bueno, en mi vida he sentido unas cuantas ocasiones mucho miedo. La primera vez fue cuando me asaltaron. Iba yo caminando, de repente, pues nunca me han asaltado, se acercan cuatro muchachos, 4 jóvenes, me abrazan y me dicen, uno de ellos saca una punta de esas del picayelo y me dice: ¿sabes qué? Cáele con todo lo que tienes. Entonces en ese momento se eriza la sangre y ese miedo, literal, a la gente nos puede paralizar. Y después de eso uno queda en shock. Yo recuerdo, después de haber pasado todo eso, iba yo rumbo a mi escuela, iba yo temblando. No podía ni hablar bien. Sentía un nudo en la garganta. Sentía mis manos temblorosas del miedo, del temor. Otra de las situaciones en las que recuerdo haber tenido miedo y temor fue cuando fuimos a Tamaulipas. La primera noche que nos quedamos allá, en un cuarto, ¿te acuerdas? Ahí está mi esposita de testigo, la primera noche que nos quedamos allá. Imagínate Tamaulipas, una ciudad, un lugar donde nos habían dicho que había mucho narcotráfico. Y luego nos quedamos en un departamento solos, recién sabiendo que iba yo con la responsabilidad de mi esposa, de mi hijo que tenía 1 año de edad, apagar las luces, y el cuarto estaba completamente oscuro, ¿verdad? Totalmente oscuro. Y de repente escuchar voces afuera del cuartito en el que estábamos, y escuchar cómo entraba una camioneta grande. Ahorita que el tío Rami termine de... ¿Ya? ¿Puedo continuar? Y entonces, escuchar que viene una camioneta, y dentro de la camioneta se escuchaban puros narcocorridos, se escuchaban voces con personas que estaban diciendo muchas groserías. Yo lo primero que me imaginé, con tantas noticias que se imagina uno, que son narcos. Y bien que me acuerdo de ese día, ¿te acuerdas? Le dije a mi esposita: no hagas nada, no digas nada, porque ahorita a lo mejor hasta el hecho de irme a asomar, que me garantiza que ellos no vengan con armas, de repente patean la puerta, entran y me someten a mí, a mi esposa. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me acuerdo que esa noche no pude dormir hasta que dieron las 5 de la mañana. 5 de la mañana, porque me dio miedo. Me dio miedo, a pesar de que ya conocía al Señor, me dio miedo. Y entonces el Señor va a Getsemaní. ¿Sabe qué significa Getsemaní? Significa aceite prensado. Es decir, cuando el aceite era utilizado, era prensado o era apachurrado para ser utilizado como ungüento para una herida. El Señor va al huerto de Getsemaní, si lo vemos de esta manera, fue a ser ungido como quien unge una herida con aceite en esa época. Hoy utilizamos pomada, ¿no? Es como quien utiliza una pomada para calmar el dolor, para calmar un dolor muscular, ¿no? El Señor iba al huerto de Getsemaní a orar para que el Espíritu de Dios, para que la fortaleza por medio de la oración le diera esa fortaleza, vuelvo a repetir, esa fortaleza
le diera esa seguridad, esa tranquilidad a su alma de que los momentos por los que estaba a punto de pasar, tenía que pasarlos sin miedo y sin temor. Yo no sé usted cómo se sentiría, que de repente usted quede mal con alguien y que le diga, ¿sabes qué? Voy a irte a buscar esta noche y donde te vea te voy a matar. ¿Cómo se sentiría usted? Se sentiría con miedo, no, pues no voy a salir a la calle. ¿Sabes qué? Ve tú a la tienda. ¿Qué tal si me encuentra ese y de repente se asoma a la ventana y ahí está el fulano que lo va a matar, que la va a matar? ¿Cómo se sentiría? No, pues ni salgo, ¿verdad? Es más, hasta en la noche ni dormiría. ¿Qué tal y se brinca la barda, se brinca la puerta y aquí me mata? Le pongo doble llave al seguro y el número de la policía rápido. Pero si la policía también está con esta persona, ¿a dónde corren? ¿Es lo mismo o es algo similar que el Señor estaba pasando? Porque Él sabía que lo iban a dejar solo. Él sabía que le iban a pegar. Él sabía que se iban a burlar de él. Él sabía que iba a ser presentado delante de todo el pueblo con falsos testigos y que no iba a haber nadie que abogara por él. Él sabía que se iban a burlar de él. Entonces sintió temor el Señor, ¿no? Y dice que fue a Getsemaní y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Da nomás. Si usted nunca ha experimentado la tristeza, le voy a decir algo, lo va a experimentar. Y no es para decirle, ay, gracias por los deseos, no. Es para que se prepare, para cuando llegue el momento en el que usted se sienta triste, se sienta con miedo, puede usted tomar las armas que hoy nos da la palabra de Dios para fortalecerse en el miedo y de ese miedo salir victoriosos. Jesús tenía miedo. Era un ser humano como usted y como yo. Otro de los momentos en los que yo recuerdo tener miedo es una vez que yo estaba trabajando en un antro y de repente mi jefe me dijo, ten, guarda esto, y me da su pistola. Imagínense nada más. Yo no sé si a usted de repente le da miedo ver o jugar con un cuchillo. Ay, le va el cuchillo. Se lanza que dice, ay, ten cuidado, ¿no? Ahora imagine que le den un arma para guardarla. Yo en ese momento sentí que todo el mundo me estaba viendo. Ya me vieron fulanito, ya me vieron sutanito. Si viene la policía, uno se empieza a imaginar tanta cosa. Va a venir la policía, van a agarrar el arma. Ahí el arma ya tiene mis huellas, y soy menor de edad, ya reuní mi vida, ya simplemente por agarrar un arma. Me dio miedo, me dio temor. Y aún dentro de la vida del cristiano vienen ese miedo, ese temor. Simplemente imagínense que de repente usted vaya al hospital y diga, ¿sabe qué, señor, señora? Lo tienen que intervenir, lo van a operar, pero no le garantizamos que de esa operación salga usted con vida. Daría miedo, ¿no? Saber que voy a entrar al quirófano y quién sabe si salga, qué sentirá morirse. Saber que es la última vez que voy a ver a mi familiar. Dejo tantos problemas, tantas situaciones. Entra el miedo. Simplemente el hecho de dormir en un lugar solo o sola, le garantizo que va a sentir un poco de miedo. Va a estar así con los ojos abiertos. Va a estar escuchando el ruido de los carros, si está al lado de una carretera. En caso de que no, va a sentir el silencio del campo y no va a escuchar al grillo. Y va a decir, quiero irme a mi casa, porque nuestra casa es nuestro lugar en el que más seguro nos podemos sentir.
Pero, ¿qué va a pasar el día que no tengas casa? ¿Qué va a pasar el día que no estén tus papás, que no estén tus hermanos, que no estén tus hijos? Te va a dar miedo. Y como el Señor sabe eso, nos enseña por medio de su palabra a que nos fortalezcamos en Él. Hacer lo que Él hizo. Capítulo 14 del Evangelio de Juan. ¿Qué hizo el Señor? En el Evangelio de Juan, en su capítulo número 14, el Señor dice algo muy especial. Verso 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Ya Jesús ya había superado su miedo. O si no lo había superado, pero ese miedo ya lo había convertido en una victoria. ¿Por qué? Porque Él confió en Dios. Él confió en los planes del Padre, que sabía que son planes para bien y no para mal. Recuerda lo que dice el Señor. Yo tengo otros pensamientos que tú no tienes, dice el Señor. Mis pensamientos son más altos que los tuyos. Mis pensamientos son de bien y no de mal. Son de bien y no de mal. Por eso que cuando llegan esos momentos de tristeza, de miedo, no queda otra que tener que confiar en Dios. Agarrarse del Señor, fortalecerse en Dios y decir: Señor, yo te amo y tengo miedo, Señor. Tengo miedo, ni siquiera sé si voy a salir con vida de esto. Ni siquiera sé si voy a salir con vida de esto. Pero te amo y confío en ti. Y si no salgo, Señor, mira, donde yo sienta, un ejemplo, ¿no? Que lo secuestren. Señor, donde yo sienta el primer disparo, abrázame, Señor. Abrázame. Y tú abrázame, Señor. Si siento el primer disparo, abrázame. Seas tú, Señor. Señor, y si he de salir con vida, ayúdame, Señor, a que este tiempo se haga más corto, se vuelva más rápido, porque en situaciones de miedo el tiempo se hace lento, 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 y el tiempo parece agonía, a pesar de que el Señor Jesús en esta noche fue solamente una noche. ¿Cuántas noches el Señor vivió en esta tierra? Las mismas que usted y yo a la edad de 33 años, las mismas. Cada noche yo me imagino al Señor: ya me voy a dormir. Pero una noche como esta, como ahorita la de hoy, en una noche así como ahorita, el Señor estaba a punto de pasar por su prueba y su dificultad más dura y difícil. Y aunque las demás noches pasaron rápido, noches en las que el Señor se las pasaba orando, a lo mejor ni sentía la noche de tan rápido que había pasado el tiempo, pero en ese momento de angustia, donde tenía hambre, tenía frío, se sentía solo, se sentía abandonado, tuvo miedo. El tiempo se hace muy, muy largo. Muy, muy largo. Aunque le digan, solamente son 2 horas. Pregúntale a una persona secuestrada. Una persona secuestrada lo tienen, ¿qué le gusta? 1 semana, 15 días. ¿Alguien que haya salido de un secuestro? 1 semana, 15 días. Pregúntele y le va a decir: el tiempo que pasé ahí para mí fue una eternidad. Pero no estuviste 15 días, sí, pero yo sentí que estuve ahí años ahí. ¿Por qué? Porque estuvo en momento de angustia, de miedo. Y ese miedo, que es normal en el ser humano, hoy el Señor quiere ayudarnos a que podamos salir victoriosos de ese miedo, que podamos salir victoriosos de ese temor y confiar en que Dios tiene planes para usted y para mí que nos van a fortalecer, y que de ese miedo va a salir una victoria. Primera de Juan, capítulo 4. Dice en el nombre de Cristo Jesús así en el verso 17: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí al castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Va a llegar el momento de angustia, de temor, de miedo,
Lo va a pasar, pero no lo pase como si fuera cosa extraña, como lo he pasado yo, lo hemos pasado a mucha gente. Sino pase, pero ya usted ya va armado, ya va usted afianzado en el Señor. Y cuando llegue ese momento, yo le pido nomás que se acuerde que el Señor pasó por lo mismo, por cosas peores, y Él se fortaleció en la fe, en la obediencia, en el amor al Padre, y el Padre lo libró. Y así como el Señor lo libró a nuestro Cristo Jesús, nuestro Señor, nos va a librar a nosotros, ya sea que vivamos o que muéramos. Porque si vivimos, vivimos para Cristo, y si morimos, morimos para Cristo. Nada nos puede alejar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Amén. Colosenses capítulo 3. Un poquito atrás. Dice así. Versículo 2, verso 3. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. ¡Qué tremendo! Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Para cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dice el Señor, ¿y sabes qué? ¿Tienes miedo? Sí. No pongas tu mirada en las cosas de abajo. Confía en mí. Mira hacia arriba. Pon tu mirada arriba, en las cosas de arriba. Pero Señor, me van a matar. Si tú desde cuándo estás muerto. No, Señor, sí. Cuando tú dijiste, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Tú moriste a tus propios deseos. ¿Por qué quieres? ¿A qué le tienes miedo? A la muerte. ¿Por qué le tienes miedo? Porque quiero vivir. Pero es que imagine que Esteban le había dicho eso al Señor cuando murió Esteban. Señor, no me quiero morir, no me quiero morir. Esteban, es que no sabes que si mueres vas a ser el primer mártir elegido por causa del Evangelio. Y gracias a tu muerte, Esteban, muchos van a ser convertidos. Entre esos convertidos voy a llamar a un siervo, a una persona que le va a causar curiosidad la manera en la que tú defendiste tu fe hasta la muerte. Y esa persona lo voy a utilizar para llevar mi palabra a los gentiles. Esa persona que yo escojo es al apóstol Pablo, que hoy se llama Saulo. Pero si no mueres, Esteban, si te quedas vivo, te voy a decir algo. Si el grano de trigo no muere, se quedará solo. Pero si muere, llevará con él mucho fruto, mucho fruto. ¿O qué te pasa? Señor, es que no me quiero quedar solo. ¿Por qué no te quieres quedar solo? Es que me da miedo la soledad. Sí, es válido, pero mira, si te quedas solo vas a estar nada más entre tú, Diego, y yo que soy tu creador. Pero Señor, mi esposa, yo no quiero que mi esposa se muera. Si se muere, hijo, si se muere, no seas egoísta. Es porque va a ser un ejemplo. Es porque el ciclo de vida que yo le di ya se acabó. No seas egoísta. ¿Era tu esposa? Sí, Señor, pero antes de ser tu esposa era mi hija. Yo necesitaba ya a mi hija conmigo. ¿Qué me tienes que reclamar? Nada, Señor. Quita tu egoísmo, deja de pensar en ti. Pero, Señor, cuando dejes de pensar en ti, y pienses más y pongas tu mirada en las cosas de arriba, ni vas a notar que estás solo, ni te vas a sentir solo, porque te darás cuenta que estoy yo contigo y tú conmigo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Ay, hermano, ¿por qué tantas citas bíblicas? Fíjese que esto del miedo es un tema bastante especial, bastante amplio y con bastantes ejemplos. 4 del 8 al 12, dice en el nombre de Jesús así. Entonces Pedro, el mismo Pedro que había tenido miedo, quiero que piense, que medite, el mismo Pedro que dijo, yo no lo conozco, no, porque si yo digo que lo conozco, me van a hacer lo mismo que a Jesús o peor. Ese mismo Pedro que negó al Señor dijo esto. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Vean nomás, qué tremendo.
puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el mundo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vean nomás con qué autoridad. Aquí Pedro no sintió miedo. ¿Por qué no sentiste miedo, Pedro? Si estás ante los mismos gobernantes, ante los mismos líderes que mataron a Cristo Jesús, aquellos mismos líderes y gobernantes que mataron a Jesús y a los que tú les temías, ahora te paras de frente, hablas con libertad y con autoridad del Espíritu Santo. ¿Qué cambió en ti, Pedro? Es que el Señor me ha fortalecido. Es que el Señor me ha dado las armas. Es que el Señor me ha mostrado cómo vencer el miedo, el temor y a poner la mirada en las cosas de arriba. Juan capítulo 14, verso 1. Ya, hermanos, son muchas citas. Aquí va a terminar. Ya termino, ya para que se pueda ir a su casa. Amén. Dice, cuando el Señor, verso 1. Juan capítulo 14, verso 1 dice así. El Señor le dice a sus discípulos, y es algo que me dice a mí y te dice a ti: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. No te turbes, no tengas miedo. Crees en Dios y confía en mí. Crees en Dios, confía en mí. Señor, pero confío en ti. Entonces no temas. No temas. Pero Señor, es que me están haciendo esto. Señor, me van a apedrear. Señor, si pasa esto me van a matar, me van a acuchillar. No temas. Porque en el momento de la angustia yo te libraré. Amén. En el momento de la angustia yo te libraré. Señor, pero ¿y si me muero? El morir para ti, Diego, es ganancia. Es ganancia. ¿A qué le temes? ¿A la muerte? Sí, Señor. ¿Por qué? ¿Duele la muerte, Señor? Pues un poco. No mucho. Pero si mueres en mí, es como cuando te operan la boca y te ponen un sedante, ¿cómo se llama? Una anestesia. Pero tú ya vas anestesiado, hijo. Tú ya vas anestesiada, hija. Esteban lo estaban apedreando y no se quejaban, decían, ¡ay, ya no me apedré! No, sino que lo apedraban y gritaban en lo alto. ¿Cómo gritaba Esteban? Veo al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto. ¿Cuántos quieren ver el cielo abierto? ¿Sabe qué hizo Esteban para ver el cielo abierto? Lo estaban apedreando. ¿Quiere ver el cielo abierto? Lo van a apedrear. Ay, hermano, no me diga eso. Bueno, no van a ser piedras físicas, o quién sabe, solamente el Señor sabe. Pero cuando llegue el momento de la angustia, se lo digo por experiencia, se lo digo porque me lo ha enseñado la palabra del Señor, se lo digo porque lo he visto en la mayoría de personas que tenemos miedo, temor. ¿A qué tenemos miedo? Es que le tengo miedo a mi jefe. Es que usted no sabe, hermano, con qué gente me estoy metiendo. Es que el gobierno, hermano, ¿no? Créanme que dice el Señor en su palabra: no le teman, no tengan miedo del que destruye el cuerpo, sino tenganle miedo, temor del que puede destruir vuestras almas. ¿Quién puede destruir vuestras almas? ¿Destruir las almas? La maldad del pecado es la que nos destruye para llegar a la presencia de Dios. Podría decir que Dios, pero Dios no nos destruye porque quiera destruirnos, sino porque nosotros en nuestros pecados no podemos habitar en la luz. Y un pecado, simplemente al acercarse a la presencia de Dios, es destruido. ¿Por qué? Porque es tanto el poder de Dios que el pecado no soporta estar en su presencia. Y le termino ya para dar por concluido esto en el Salmos número 34. Amén. Salmos número 34. En el versículo del 1 al 4 dice así el salmista:
Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Vean nomás la manera en la que el salmista dice, tenía miedo. Imagínense David siendo perseguido por su suegro. Lo perseguía a su suegro para matarlo, el papá de su mejor amigo. Lo perseguía, le dijo, David, donde te vea David, te mato. Y no era cualquier persona del reino, era el rey. Tenía siervos, discípulos, una nación entera buscando a David. Y David no podía irse a refugiar a otras naciones porque decían, ese es David el que tanto nos ha hecho daño, hay que matarlo. Nadie mejor que David puede entender la situación de lo que es tener y vivir con miedo. Pero aún en la angustia, aún en su miedo, él dijo, bendeciré al Señor en todo tiempo. Busqué a Dios. En mi momento de miedo dije, Señor, ayúdame. Y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Vea esto, me libró de mis temores, me libró de mi miedo. No te libró de la situación, te libró, te quitó el miedo, te quitó el temor. Y algo que pueda en contra de eso, nadie. Recuerde, Satanás vino a matar, robar y destruir. Vino a crearnos miedo. El hecho de que usted tenga miedo ya ganó. O mejor dicho, también nosotros ya perdimos. Porque Satanás nunca gana. Pero nosotros ya perdimos. Va a sentir usted miedo algún día. Pero que la palabra del Señor nos fortalezca para que si usted iba a sentir de aquí a 20 años 20 veces miedo, pues que esas 20 veces bajen a 5. Y se lo digo, mucha gente tiene miedo a que muera papá, mamá. A mí no me da miedo. Y bueno, aquí está mi papá. La bendiga. A mí no me da miedo, o sea, a mí no me da miedo. A mí me ha hecho mi esposa, oye, y si se muere tu mamá, digo, bueno, pues ojalá y conozca del Señor. Y si muere tu papá, digo, gloria a Dios, que ya estará con el Señor. No, tampoco le estoy diciendo ya muere, no. Sino no me da miedo. No me da miedo. Oye, pero si le pasa esto, otro, aquí, allá, tu hijo, ¿te da miedo? Un poco. Pero creo que es gracias a que el Señor me ha fortalecido, porque si no fuera el Señor, le aseguro me daría miedo. Viviría con miedo. Yo creo que es natural de muchos padres. Quisieran, por temor a que a sus hijos no les pase nada, encerrar a sus hijos en una burbuja, ¿no? Y ojalá, hijo, y no te pase nada. Y yo digo, Dios, ahí donde yo no lo puedo cuidar, Señor, porque yo sé cómo es. Cuídelo usted, porque al rato va a ir a la escuela y yo no puedo irme a la escuela con él, que quisiera irme a la escuela con él. Pero cuídelo usted, Señor. A mi esposita, yo quisiera estar con ella siempre, pero yo no sé si el Señor me va a permitir estar con ella 1, 2, 3, 4 años, 10, 15, 30, 50 años. O a lo mejor en 1 o 2 años diga lo que tantas parejas han vivido. Ya no está mi esposa, ya no está mi esposo. A lo mejor mi esposita diga, mira, ahí está mi esposo, cuando predicaba, y pues, gloria a Dios. O yo, ¿no? Diga, estoy cantando con mi esposita. Se extraña, pero no me da miedo. Si no va a decir, ya me está esperando, tengo que esforzarme, tengo que echarle ganas, porque el día que el Señor nos levante de entre los muertos, quiero entrar al reino de los cielos agarrado de ti, esposa. Yo quiero entrar al reino de los cielos agarrado de la mano de mi esposita y decir, lo logramos, llegamos a la meta. Si usted quiere hacer algo, a lo mejor usted quiere entrar al reino de los cielos y decir, aquí está mi mamá, ven mamá, véngase mi viejecita, vamos a entrar, véngase. Mi mamá no la va a ver así. Muchos recordamos a mamá ya viejita, grande, ¿no? Sino que mamá va a estar joven, como en sus mejores años. Y va a decir, hijo, hija, no me ayudes a entrar. No me ayudes a entrar. Mira nomás lo que hizo el Señor.
Hay una alabanza que dice, mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo. Y iba a decir, mira lo que hizo Dios, hijo. Ya no estamos en la tierra donde hay dolor. Ya no, mira, ¿te acuerdas, hijo, que no tenía piernas? Mira, mira qué brinco, hijo. Mira, hijo, ¿te acuerdas que allá cómo me quejaba? Que no escuchaba. Mira, no, hombre, te puedo escuchar de aquí hasta allá. No me ayudes. Vamos a entrar juntos, victoriosos, con la cabeza en alto, en el nombre de Jesús, pero también con la cabeza inclinada, sabiendo de quién es la batalla ganada, que no es nuestra, sino que Cristo Jesús la ganó por nosotros. Ese miedo el Señor lo quiere convertir en una victoria. Somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Cierre sus ojos. Vamos a orar, vamos a hablar con el Señor y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, a rogarle para que Él nos guíe, Él nos fortalezca en esos momentos de angustia, que yo sé que a lo mejor ahorita, pues, que a lo mejor ni miedo tenemos, ¿no? Pero yo no quiero que al rato usted pase una situación de miedo y vea usted nomás a la alerta. A mí me pasó cuando me asaltaron. Cuando me asaltaron yo no quería ni irme solo a la escuela. Vivía con temor, me volteaba a todos lados. Y veía que alguien se acercaba y me hacía a un lado, porque sentía que me iban a asaltar. Sino que podamos vivir confiadamente en que el Señor es el que nos guarda y el que nos cuida. En todo tiempo, en todo lugar y a todas horas. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, y te alabo. Te alabo, Dios, por permitirnos este inmenso favor. Esta palabra de bendición, Señor, en la que usted nos brinda para poder, Señor, conocer y poder tener victoria, Señor, en esas áreas en las que nos cuesta trabajo, mi Dios. Señor, yo sé que muchos tienen miedo a perder a un familiar, a decepcionar a alguien. Muchos tienen miedo a decepcionarse de sí mismos. Y mi Dios, yo lo entiendo, pero también sé que usted nos entiende. Le ruego, Padre Celestial, que fortalezca estos corazones,